I aquesta nit ens acompanya en Jordi Llunes, nascut a Barcelona i del Barça, tot ho hem de dir. Molt bona nit, Jordi. Molt bona nit! Com estàs, Esther? Molt bé. Farem l'entrevista en castellà per la gent que ens escolta des de Muy bien, con l'altre mucho gusto. cantó del I charco, tant. Hola, Pau! Com estàs? També en Què català, tal? sisplau. Què tal, Jordi? Què tal? ¿Qué tal, Macu? Una abrazada para todos dos. Ahora sí, Igualment. sigamos en castellano. Igualment. Sí, Es perquè estàs en... raro hablar con vosotros en castellano, pero Sí, lo ¿no? vamos a hacer. Sí. Estás en Miami ahora mismo. Sí, voy, hace muchos mismos. Sí, sí. He venido aquí desde que, no sé, mira, hace más años que he estado viniendo por Miami que los años que pude estar en Cataluña. Uh-huh. Y eso no significa que no extrañe a mi tierra natal. Uh-huh. Día a día, de verdad que es un honor y un placer haber nacido en Cataluña, hablar catalán y ser del Barça, como tú decías. Así mismito. ¿Qué hora es ahora en Miami, más o menos? Hostia, ahora me has cogido con los calzones bajados. No sé, ¿qué hora es allá? ¿Qué hora es ahí? Perdón. Sobre las 9:15, 9:20. Vale, son las 3:15, entonces. 3:15. 3:20. Perfecto. ¿Cómo ha cambiado aquel De joven la tarde. Jordi que cantava desesperadamente enamorado, que fora bromes va ser disc d'or i platí a Latinoamérica y a Estados Unidos? ¿Cómo ha cambiado el Jordi de entonces? Lo más fuerte de todo es que no fue disco de oro y platino, no. Fue disco de oro y platino en muchos países de toda Latinoamérica. Fue número 1 en 22 países. Y fue mi primera canción. Fue una locura. Y yo tenía 18, 19 años. Y yo ya cantaba desesperadamente enamorado. Y claro, cantar desesperadamente enamorado cuando tienes 19 años como que no... como que todavía no lo tienes muy claro, ¿no? Nada, la cuestión es que ha llovido mucho desde entonces y ahora entiendo mucho más la letra esa y todas las demás. Eso... A medida que vas creciendo y te vas haciendo viejo, también vas ganando en experiencia y en sabiduría interna. Sí. Es verdad, es así, es un hecho. Salen más arrugas, pero sabes, pero eres un poco más, estás más cercano a lo que, a dónde vas a llegar algún día, ¿no? Y entonces nada, yo... Dime, Pau. No, digo que ahora hablabas del éxito que tuvo Desesperadamente Enamorado, que recordamos que es en 1997, tu primer trabajo. Claro, supongo que en esos entonces tú no te esperabas para nada que llegara a ser disco oro, platino en tantos países. No. Y es que fue increíble porque fue nada más empezar y ya fui jurado de la OTI. ¡Ostras! En ese mismo año, en el 97. Después fui jurado de Viña del Mar. Que Viña del Mar, para toda América Latina, todavía es más que en Chile. Todavía es más que la OTI, ¿no? Sí, sí. Que en España la OTI es la hostia, ¿no? Lo que sí no lo hice fue en Eurovisión. Ahí mi hermano sí participó, quedó quinto, sexto en Eurovisión. Marco Yuna, hizo un excelente trabajo, como siempre ha hecho, y ganó la OTI. Pero a mí me invitaron como jurado. Entonces, hostia, yo tenía 18, 19 años, fue como que wow, ¿no? Ha llovido mucho desde entonces y ahora tengo las cosas un poquito más claras, más tranquilas, más... Ya no sé, tantas experiencias ya enriquecen y también las experiencias de la vida. De hecho, yo llevo 15 años sin sacar disco. Estoy sacando un nuevo disco ahora, pasado 15 años, y estamos de vuelta a la música. Y he trabajado con un maravilloso amigo, pero maestro, que es Julián Pelusa Navarro. Él y yo hemos producido este disco. Y él es un maestro único. Él ha hecho los 2 últimos discos a Julio Iglesias. Sí. Está trabajando ahora mismo con Ricardo Montaner. Ha hecho, bueno, él ha trabajado con un montón de gente. Son palabras mayores. Sí, en verdad son palabras mayores. Déjame que suba esto, que no se me vaya a apagar.
Ahí está, a ver, ahí se me veis. Ahora, te Vale. vemos otra vez. Ahora sí, ahora sí. Él es increíble, como te digo, ha trabajado con Don Omar, con Daddy Yankee, Ujú. pero él sobre todo ha trabajado con Rocío, con las dos Rocíos, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, con Pimpinela, con mi papi, Diango. Ujú. Ha hecho lo que no está escrito. Y es muy amigo mío. Uy, ¿ahora sí me escucháis? Me Sí. cago. Se me cayó el auricular. Entonces, él es muy amigo mío y siempre me dijo, el día que tú vuelvas a la música, por favor, déjame apoyarte, déjame estar ahí y déjame ser uno más del equipo. Y yo le dije, ¿qué dices? Voy a estar encantado de contar contigo. Y nada, así ha sido. Hemos Ujú. vuelto y entonces entre los dos hemos producido este disco. Hay un montón de cosas. Hay incluso un dúo con mi papi, Tiango, que es una canción de él de toda la vida, que se llamaba Me Gusta, que incluso da título a mi disco nuevo. Lo pueden Ujú. encontrar en todas las plataformas digitales, en todas las plataformas digitales, su plataforma digital favorita, Spotify, la que sea, YouTube, donde quieran. Ahí está el disco. Así que, nada, es un gusto estar de vuelta y nada, extrañando Cataluña, extrañando España, pero viviendo en Miami, sí, sí, señor. Dices que ahora, bueno, vas a sacar esto, el dúo este con tu padre, pero el señor Gómez no quería que fueses cantante, ¿no? Lo que pasa es que lo que el señor Gómez no quería, que es lo mismo que quiero yo, es que mis hijos no canten sin haber terminado sus estudios. Vale. Que el señor Gómez es Diango, que lo que pasa es que es Josep Gómez El Romero, Josep Gómez. al Josep Gómez. Pero cuando él empezó hace que Ujú. 50 años, no, 55, ¿no? Ya vamos para 60 incluso. Cuando él empezó, ni siquiera casi habían compañías de discos latinas, españolas, Ujú. y él ni siquiera, no existía todo esto, lo que hay hoy en día. En Estados Unidos no había radios latinas, no Ujú. existían. Él las empezó con Julio Iglesias. Es tanto lo que hay que explicar que es que Ya. me voy a ir por los cerros de Úbeda, pero en resumidas cuentas era José Gómez Romero. No me puedo llamar así, ¿cómo me puedo llamar? No sé, ¿qué te parece uno de la compañía de discos chiquita que él empezó? Eh, ¿Qué te parece si, qué te gusta, qué cantante te gusta? Bueno, a mí me gusta mucho un guitarrista que le faltaban dos dedos, era un guitarrista de jazz que ya no está, que se llamaba Django Reinhardt. Eh, Ujú. y entonces le dijo, ¿y qué tal si te llamas Django, o sea, Django, pero en vez de Django, te quitas la J, le pones una Y? Bueno, en ese momento no había los alter egos y todas esas cosas. Ujú. Y bueno, vale, venga, va, me gusta. Así empezó Django, hace, pues eso, 55 o 60 años. Mi papi, que sigue cantando impresionante, que hemos hecho un dúo, el primer dúo en un disco mío, o en un disco, cualquier disco, ha sido grabado, porque hemos hecho muchos dúos en conciertos y eso, pero nunca en un disco. Eh, lo hemos puesto en el disco mío, este nuevo disco del 2020 que salió este año pasado, porque ya estamos en el 2021. Y nada, la cuestión es que yo feliz de haber podido cantar con mi papi, está cantando genial, ya tiene 80 años, pero Ujú. canta maravilloso, es de esos pocos ¿Qué cantantes tal? que no solo ¿Qué no tal? pierde la voz, sino que sigue mejorando y sigue mejorando. Ujú. Es un placer. Y nada, por fin he podido grabar un dúo con él. He Ujú. tenido que volver a grabar después de 15 años sin disco para poder cantar un dúo con él. Y nada, le da título al disco, se llama Me Gusta, Ujú. y estoy encantado. ¿Qué más? Y dentro de este disco hay una canción que se llama Tú me elevas, ¿oí? ¿Tú me elevas? Sí, sí, sí. Que tiene así ritmos también en tipo flamenco, bachata, un poco de reggaetón. ¿Potser? Tiene bachata. Ujú. No sé si tiene un fondo de reggaetón por debajo, no tanto aquí. Hay otra canción que tiene un poquito más de reggaetón por debajo, pero tú sabes que yo no, luego pareceré que soy contrario al reggaetón, pero una de las razones por la que yo he vuelto al mundo de la música
es porque estoy un poco harto de poner la radio y que solo suene reggaetón. Y yo, hostia, no puede ser. A ver, nosotros hemos crecido con bolero, con salsa, con merengue, bachata, cumbia. Me refiero a América Latina y el mundo entero, ¿no? Los latinos somos súper creativos, tenemos un gran talento y ahora mismo, hoy en día pones y solo escuchas reggaetón. Y ojo, no tengo nada en contra del reggaetón y lo parece, pero es que todos suenan iguales. Sí. Todas las canciones suenan iguales. Son igual. Pero Sí, sí. ¿es el mismo cantante o no? ¿Es la misma canción o no? ¿Ha Sí, cambiado? Llevo 10 minutos escuchando esta radio y suena lo mismo. Y al final yo no quiero que mis hijos crezcan escuchando eso, de verdad que no. Y dije, ¿sabes qué? Tengo que volver. Escuchamos un trozo de este Tú me elevas y Tú me seguim elevas. parlant. Vale. Muy bien. Vale, pues està Sí, molt xulo, sona bé. Està muy xulo. Sí, hablo mucho, però és que jo vull dir moltes coses. Vull dir que Sí. parles del meu pare, em parles de tantas cosas que no vull deixar de dir res, ¿sabes? Ahora hablamos de tus hijos, que antes los mencionabas. Tú tenías claro que te querías dedicar a algo que estuviera relacionado con el mundo de la música. No sé si ellos quieren seguir esta tradición, se lo plantean, no. Es verdad, mira, ¿ves? Hablo tanto que me había olvidado del inicio de la pregunta. Cuando dijiste que mi papá no me dejó cantar. No, si él me dejó. Él me dijo, tú primero termina los estudios y ahí hablamos. Mientras tanto, yo fui creando mi propia música, con un estudio de grabación con mi primo, el Edu Olivé, que ahora tiene el mejor estudio en Perú. Se casó con una peruana y tiene el mejor estudio de Perú. La gente, todos lo buscan ahí y tiene mucho éxito. La cuestión es que yo fui creando musiquita con él de niños, ¿no? De patitons. Y claro, mi papá la iba escuchando y me decía, nene, esto es una mierda. Nene, aprende a cantar. Nene, estás muy desafinado. Nene, aprende a transmitir. Nene, boom, bam, boom. Y yo fui aprendiendo porque es que, claro, me lo decía el mejor. Nunca me lo tomé a mal, de verdad. Y entendí con el tiempo que uno tiene que estar más preparado mentalmente. Yo tardé en crecer, en evolucionar, y yo entendía lo que mi padre quería, ¿no? Él quería que yo tuviera mis estudios terminados, que no fuera un cabeza loca, que igual lo fui, pero de todas maneras él me protegía, él intentaba protegerme y es lo que yo quiero hacer con mis hijos. Pero Pau, esa es la respuesta. Yo quiero que si algún día ellos quieran cantar. Ahora tienen 6, que por cierto le llamé Diango. Mi hijo sí se llama Diango. Creo que lo estamos viendo en la ventana de atrás. No te creo. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, mira. Sí, hay que sí. Veus? Hola. Lo que pasa es que hay una red, aquí hay una red. Oye, a ver si lo veis, ¿no? Sí. Está ahí, sí. Ese es Diango. Ese es Diango. Que tiene 6 años. Encantados desde Terrassa, Diango. No, pero no se escucha porque estáis en los auriculares, pero sí. Hay una red y todo de mosquitos y después está el cristal, ¿no? Por eso no lo veis. Pero, hostia, qué buena vista tienes, ¿eh? Hombre, aquí... Ya veo. Estás a la guay, nena. Estás a la guay. Aquí, pim. Bueno, pues le llamé Diango. Le llamé Diango como a mi papi. Y a Lidia la llamé como a mi mami, Lidia. También, que está en el cielo. Y nada, mira, mis 2 nenes. Diango tiene 6 y la nena tiene 4. Ajá. La nueva generación de músicos. Y si quieren cantar van a tener que currárselo mucho. Claro que porque sí. Mi papá tenía razón. Este año sacas este nuevo trabajo, Me Gusta, y justamente te pilla en medio de una pandemia, porque ahora tendrías a lo mejor que estar presentando, haciendo bolos, ¿sabes? ¿Cómo cambian los planes por culpa de este año que hemos pasado? ¿Cómo han cambiado estos planes de esta presentación de este disco? Ha sido increíble porque después de 15, 16 años que yo no sacaba disco,
A principios del 2020 lancé, comenzó a rodar este disco con La llave de tu amor. La llave de tu amor es una canción que escribí yo, que quise demostrar que se podía hacer un reggaetón y que sonara distinto. Tiene toques de flamenco, de pop, tiene Spanglish, tiene un poco de todo. Yo quería demostrar que el reggaetón puede ser distinto, que no hace falta, que no tengo nada en contra del reggaetón, que puede, o sea, que podemos disfrutar del ritmo reggaetón como de tantas otras cosas, que no nos encerremos solo con esa... Claro. Con esa... Django, tira para allá, anda, que estoy en una entrevista, go. La cuestión es que yo quería demostrar que se podía hacer un reggaetón sin necesidad de que todo sonara igual, ¿no? Y es una pena porque estamos perdiendo muchos valores, muchas cosas. Esas letras que con estos reggaetones que hay hoy en día es una cosa que me vuelve loco. Yo llevaba a los niños al cole, cuando empezaba, o sea, los niños empezaban a ir al cole, porque Diago ahora tiene 6, en ese momento tenía 4 o 5, y yo decía, hostia, es que pongo la radio y es que yo no quiero que escuche la radio. Entonces ponía radio en americana, en inglés. Obviamente nada que ver. Bueno, es que han cambiado las letras, lo que tú decías. O sea, tú, por ejemplo, le cantabas al amor o le cantas al amor, y en cambio estas letras de reggaetón quizá todas tienen un toque machista que no es, o sea, que no cantan al amor como tú, o sea, lo que tú haces, ¿no? Sí, no, pero no porque lo haga yo, ¿no? No, quiero que tú mis hijos y muchos escuchen cosas cantantes así, y muchos que crezcan aprendiendo valores que no transmiten nada, que son denigrantes, como tú dices, Claro. que en verdad dan pena. Yo no sé, me daba mucha pena. Y por eso dije, no sabes, que tengo que hacer música, pero no porque yo venga a ser el salvador de la humanidad y de la música, no. Es porque quiero aportar, quiero tratar de aportar un granito de arena que ayude a que la gente empiece a darse cuenta de que teníamos otras... Pero es que estamos hablando no solo de la letra, estamos olvidando el bolero, estamos olvidando el tango, estamos olvidando la salsa, la bachata, la cumbia, e incluso el reggaetón. O sea, tenemos un montón de géneros maravillosos, la balada, el pop, el rock español. Bueno, estamos perdiendo muchas cosas que nos nutrían de verdad desde adentro, y ahora sí, para bailar y tal, para bailar a mil cosas, que no está mal, que me encanta el ritmo del reggaetón. Pero, coño, o sea, busquemos hay canciones no perder y el canciones, resto. claro. Y por lo que respecta a los yo fans, creo que sí, vaya. No sé si crees que hay mucha diferencia entre el fan americano que el fan español, y si crees que ha sido un acierto ir a Miami. Sí, yo creo que ha sido un acierto ir a Miami. Bueno, yo vengo a Miami hace tantos años. A los 16, 17 años, que mi padre hizo un programa que era el programa más visto en Miami, nos llevó a los 4 hijos. Era Django y su retoño, le hicieron un especial. Yo tenía 16, creo. Bueno, la cuestión es que yo soy el pequeño de 4, Marcos Yunas, que es más conocido en España que yo, Marcos Yunas, Lluís, Luján y Jordi. En ese momento, yo la primera vez que pisé Miami, pero yo me enamoré, a mí me gustó mucho Miami siempre, yo quería siempre... Ese programa se llamaba El Show de Cristina, yo creo que lo podéis conseguir en internet. Lo miraremos. Venga, vais a reír. Porque fue muy divertido, estábamos los 4 hijos, porque muchos de ellos no son de salir en la tele. Bueno, muchos, la mitad, y la otra mitad sí, porque mi hermano Marco es el mayor y yo somos los que cantamos. Somos más de salir en la tele, pero en ese momento fue muy divertido, porque yo era, imagínate, era un marrec, era un nen petit, i encara ho soc, encara que ja tinc més de 40. Pero sí, me encantó Miami, me gustó la idea de venir a vivir, quise venir y tomar esa decisión para también impulsar a mi música. En ese momento también empecé a decidir que algún día viviría aquí. Luego, a lo largo de los años, empecé a trabajar en lo que sería la residencia. Acabé consiguiendo la residencia permanente
cuando ya ni siquiera cantaba, ni sacaba discos, ni nada. Fue en este impasse de los 15 y 16 años sin disco. Es ahora que he decidido volver, cuando he llevado a mis hijos al cole y solo suena reggaetón en la radio, ¿no? La cuestión es lo que contábamos antes. La cuestión es que a mí Miami me gusta, pero extraño mucho Cataluña, extraño mucho España, extraño mucho... Hay muchas cosas que extraño también, ¿eh? No os creáis. Lloret de Mar, quizá? Lloret de Mar també, també. Anda que no he anat jo en bici amunt i avall per tot Lloret. Sí. Y molts amics, muchas cosas vividas en Lloret de Mar, pero también en Ibiza. También teníamos una torre en Lloret de Mar que mis padres habían comprado antes de que yo naciera, pero también tenemos por herencia familiar el abuelo de mi mami, o sea, el papá de mi mami, que en paz descanse, y mi mami también, un apartamentito en Ibiza, pero que era ahí arriba del todo, o sea, lo que podría ser un ático, ¿no? Un ático con terracita ahí que se ve frente al mar. Y es herencia, ¿no? Ahora ya es de mis hermanos y mío. Hace tiempo que quiero ir de vuelta y no voy. Extraño Ibiza, extraño... Yo es que crecí, yo crecí de verdad aquí, en Barcelona, en Ibiza y en Lloret de Mar, sí. Es una buena pregunta. Tal como tú decías, ¿no? De que te sentías a veces, o sea, sin perder el niño ¿no? Que llevas dentro, la clave del éxito de componer estas canciones y todo es no perder la ilusión nunca como un niño. Es tener esta ilusión y esta de niño. No sé, siempre lo he creído. Lo que pasa es que llega un momento en que también tengo mis dudas porque la experiencia y los años te hacen madurar, te hacen crecer por dentro y en tu mano, ¿no? O sea, como que recibir las cosas de otra manera, más, no sé, más madura, por eso. Entonces, sí, uno nunca tiene que perder ese niño, pero también tiene que despertar porque si no, los tiros que vas a recibir en la vida, que son muy difíciles, duelen y te hacen madurar. No, pero yo siempre he creído que uno puede seguir teniendo ese niño adentro, dentro de todo, a pesar de todo. Yo creo en eso. Por ahora lo sigo creyendo, aunque empiezo a dudar, pero lo sigo creyendo. Sí. Y has hecho un homenaje a Selena en este disco de su canción que se llamaba Cobarde. ¿Cómo surge la idea de hacer Sí, mira, hay varias Selenas, ¿no? Pero hubo una que fue la primera. Selena Quintanilla Pérez era la de Cobarde, ¿no? Y de tantas otras canciones tan emblemáticas como Una Flor. Esas canciones que la hicieron única y por desgracia pues se fue demasiado pronto. Es un emblema del Tex-Mex, de la música Tex-Mex. Y para mí fue una de las mejores representativas del mundo latino y del crossover del inglés y el español. Nos enseñó un montón de cosas, a pesar de que murió con 23 años, creo. 2 años después de haber grabado esta canción, que yo he grabado ahora. Esa canción se llama Cobarde. La escribió un amigo mío que era muy amigo de ella. Se llama Jorge Luis Borrego. La canción se llama Cobarde, como acabo de decir. Y es maravillosa. Es una canción que a mí siempre me gustó mucho, me divierte. Y ella la grabó de otra manera, de otro estilo, otra cosa, también hace 27 años, ¿no? Pues yo ahora la he hecho. Vamos a aprovechar. No, perdona, que te he cortado. Vamos a aprovechar, tenemos una sección que se llama Temps de Cover, y aprovechando esta canción de Selena, que escucharemos ahora primero un poco de la original y luego escucharemos este cover que has hecho. Vamos a escuchar un poco de la original de esta canción del año 1994 que estaba dentro del álbum Amor Prohibido. Escuchamos un poco de esta canción y luego escuchamos el cover de Jordi Llunes. Vale. Vale, doncs ja hem escoltat l'original, que és aquesta, i ara escoltem una mica del cover del Jordi Llunes, que ha tret aquesta cançó aquest any 2020 i que està dins d'aquest àlbum Me Gusta, i després seguim parlant amb el Jordi.
Vale, doncs Perfecte, està sí. molt xula, la versió. Y Està tan molt xula la versión. Y para la gente que quiera saber más, para la gente que Mira, quiera llevo saber toda la más, tarde cantándola, ¿eh? Toda Es la adictiva, tarde. ten cuidado que es adictiva. Es que Sí. al final mi padre tenía razón. Lo más importante es la canción. Y eso es algo que me transmitió mi padre toda la vida, ¿no? Lo más importante siempre es la canción. La cante este, la cante el otro, la cantes bien, la cantes mal. Si una canción es buena, Es siempre buena. va a llegar, ¿sabes? Y- Y Bueno, eso es lo más importante. Esperemos que alguna de tus canciones, ¿te imaginas que fuera como un Despacito? ¿Por qué lo dices? Porque lo petas, ¿no? Si Bueno, fuera Fonsi es amigo mío, por Fonsi es eso. amigo mío y por eso hice el reggaetón, La llave de tu amor. Yo quise demostrar que se podía hacer un reggaetón como el de Despacito, que es distinto, es un reggaetón fuera, o sea, fuera de lo que se escucha de como reggaetón, como la gente tiene hoy en día, reggaetón, reggaetón, reggaetón. Vino Fonsi, hizo ese reggaetón y patapam. Y ¿no? lo petó. Sí. Sí, hizo, y yo le dije, me encanta lo que has hecho, y es que me llamo a hacer uno. Y ahí empecé con La llave de tu amor, y que hice esa fusión flamenco, porque yo vengo de España, claro, catalán y español. Yo quería probar que se podía hacer algo especial, ¿no? Un reggaetón, fusión flamenco, pop, incluso spanglish, español y inglés. Y de ahí fue que nació y empezó este disco y mi regreso. Fue la primera canción, la escribí con un amigo mío que es Luis Bassols, que íbamos juntos al cole. Y ahí fue que él y yo escribimos esta canción. Él desde Barcelona y yo desde Miami. Así fuimos haciéndolo, escribiéndola a lo lejos y acabó, y luego la grabamos medio en Perú, en Argentina, en Miami. Y de hecho me gustó tanto que empecé a hacer el resto del disco, que no hay nada de reggaetón ni nada. Hay un montón de géneros como bolero, cumbia, bachata, balada, claro, balada, como no puede faltar, pop. Y ese fui haciendo un poquito de un disco que demostrara que, como lo que os decía, ¿no? Que se puede hacer mucha música valiosa sin necesidad de que nos centremos solo en ese reggaetón que se escucha hoy en día. O sea, esa fue mi idea original. Y para la gente que quiera saber más de Jordi Llunas, ¿qué página web, qué redes sociales debe visitar? Bueno, está jordillunas.com, pero también está, pueden poner @JordiLlunas en Facebook, en Instagram también. He tenido que abrir estas páginas, es que yo soy prehistórico. Mira, sí soy. Yo empecé a cantar en el 97, no había casi ni internet, no había redes sociales, ni olvídate. Habían cintas de cassette no te arreglaban la voz como te arreglan hoy en día. Claro. Hoy en día canta Dios y su madre, todo Dios canta. O no, yo grabé de verdad, yo canté de verdad sin que me arreglaran la voz. Claro. Y fui número 1 en 22 países con Desesperadamente Enamorado. Que se convirtió en un himno, todavía suena esta canción, Desesperadamente Enamorado, que fue mi primera canción, todavía suena en 22 países, pero de manera constante. Después de 23, 24 años ya hemos llegado ya. Una locura. Es más, creo que voy a grabar ahora una nueva versión para el próximo disco, que va a ser la de los 25 años. El 25 Oye, cuando uno cumple 25 años, ¿qué es? El disco de plata, ¿no? Las de plata, sí, plata. Les noces de plata. Els noces de plata. De plata. Pues De plata. Estas van a ser, porque oye, ya voy a cumplir 25 años de que empecé mi carrera y que fui número 1 y como decíais, ¿no? Discos de oro, platino, gané un montón de premios y eso fue mi inicio. Pues, nada, Jordi, ahora tengo que hacer una nueva versión. te deseamos desde Terrassa, desde la Nit Estèrica, desde la Radio Municipal de Terrassa, muchos éxitos y que, bueno, muy bien. Y que Molt bé, ja formes parte ja eres de la família de la Nit Estèrica, eh? Ai, que bé, Esther. Molt bé, Pau, també, moltes gràcies. Moltes gràcies i molt bona nit. Gràcies, Terrassa, i gràcies, Catalunya, i bueno, gràcies a Espanya, a Europa y al mundo sencer. Y al mundo. Os quiero mucho, de verdad, os extraño. Tengo ganas de volver, hace unos años que no voy
Y nada, que os quiero mucho. También voy a saludar a amigos que tengo por Terrassa, como el Virgi, la Sí? Magda, la Montse, Sí. el Joan, el Miki. Bueno, adeu i a sa mare. La família De veritat que Ibáñez. la familia Ibáñez, os quiero mucho. Mira, aquí tengo un gato. Mira, este gato yo le doy, La le doy família de comer. Ibáñez Feiner. ¿Lo veis? Mira el gato, ¿lo veis? Oita el gat. ¿Lo veis? Oita el gato. A este gato y a todos los demás les doy de comer desde que compré esta casa, hace 7 años. Todas las noches les doy de comer y cada vez hay más gatos. Pero bueno, y cada Claro, vez si les das de comer. tengo que comprar más comida. Pobrets, es que no sé, no tengan casas. Pero oye, que Dios os bendiga. I love you, us estimo. Igualment. Jo també, vosaltres també formeu part de la meva família. Què anava a dir? Adéu, macos. Adéu. Sí. Adeu.